Durante muchos siglos han sido las grandes religiones quienes han canalizado o se han apropiado de ese espíritu, incluso con la creación artística. Pues la religión es capaz de lo peor y de lo mejor, normalmente cuando construye una catedral o hace unos libros de sabiduría o unas composiciones de Johann Sebastian Bach, que están muy ligadas a la religión, pero al mismo tiempo es capaz de hacer una yihad, una guerra santa, matar animales. Pero muchísimas personas en el occidente moderno contemporáneo dicen, no, yo no quiero renunciar a mi espiritualidad, pero yo no voy a ir a la iglesia o no voy a ir a la mezquita. Buscan en estos talleres, en estos cursos, en estas llamadas espiritualidades alternativas, y mucha gente entra en un camino espiritual o en una práctica psicoterapéutica y ahí le da sentido a su vida. Hoy en día la capacidad de atracción de las religiones establecidas, institucionales, ha bajado mucho. Y entonces es más responsabilidad personal encontrar, y en parte eso es una bendición. Te liberan de una serie de condicionamientos religiosos, sociales, que si tú tienes la suficiente discriminación o lucidez, tú puedes canalizar tu interés, tu búsqueda, tu anhelo, tu oído espiritual hacia algo que realmente te haga crecer y te haga conocerte a ti y a los demás. Piensa por ti mismo. Wake up. Yo que he estudiado el fenómeno religioso ya desde mi faceta más antropológica, y conozco el mundo de la espiritualidad como editor y como practicante, aunque sea a través del piano, yo tengo la idea, y ahí coincido con algunos grandes pensadores, que el ser humano es spiritualis o religiosus, igual que Sapiens. Sapiens a veces no lo demuestra, o Loquens, o Homo Faber, que fabrica, Symbolicus. Eso no es un desarrollo de los últimos 5.000 años. Esto va con Homo sapiens sapiens, y con Homo sapiens neandertal ya tiene la capacidad de enterrar, de pintar. Eso es una complejidad simbólica que lleva cientos de miles de años, o por lo menos 100.000 años con nosotros. Por lo tanto, forma parte de nuestra conciencia, ese oído. Como hay gente, volviendo a la música, hay gente que tiene oído musical, que lo tendrá más, y otros que lo tendrán menos, pero todo el mundo tiene oído musical. Pues con la espiritualidad pasa un poco lo mismo. Ciertamente, durante muchos siglos han sido las grandes religiones quienes han canalizado o se han apropiado, como quieras llamarlo, de ese espíritu, incluso con la creación artística. Pues la religión es capaz de lo peor y de lo mejor, normalmente cuando construye una catedral o hace unos libros de sabiduría o unas composiciones de Johann Sebastian Bach, que están muy ligadas a la religión, pero al mismo tiempo es capaz de hacer una yihad, una guerra santa, matar animales, guerras, etc. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Entrada en la modernidad, sucede esto muy a menudo y cada vez más. Esto es en los últimos 200 años, y ahora ya es un fenómeno muy expandido, con la pérdida de legitimidad y de fuerza de las instituciones religiosas, que hay muchas personas que se sienten espirituales pero no religiosas. Y dice, alguno podrá estar cerca del cristianismo, obviamente, o más o menos, o del islam, o de cualquier ismo,
pero muchísimas personas en el occidente moderno contemporáneo dicen, no, yo no quiero renunciar a mi espiritualidad, pero yo no voy a ir a la iglesia, o no voy a ir a la mezquita, o no voy a ir a eso, y entonces buscan en estos talleres, en estos cursos, en estas llamadas espiritualidades alternativas o en estos psicoterapias de crecimiento personal, ahí es cuando pueden caer en manos de caraduras, que está así, porque como hay demanda y hay mucha búsqueda con la mejor intención, pues es un terreno que por eso tiene a veces mala prensa, porque está plagado de espabilados, pero luego está plagado, obviamente, de sabios, y de gente muy preparada, y de gente muy seria, y mucha gente entra en un camino espiritual o en una práctica psicoterapéutica y ahí le da sentido a su vida. Es verdad que hay una cierta tendencia actual a mezclar un poco de todo y eso tiene sus riesgos. Yo digo, está bien, porque esto significa una madurez, no tiene que venir el sacerdote a decir, tú haz esto y haz lo otro, uno se lo hace, pero si uno se lo hace muy a la carta, muy a su medida, corre el riesgo también de, bueno, esto lo ladeo, esto no me interesa porque esto es duro, lo que se llama el bypass espiritual, ¿no? De utilizar la espiritualidad para escaquearse de procesos psicológicos que todos tenemos que pasar. Y van iluminados por la vida y son como criaturas. Bueno, todos esos aspectos yo creo que es importante conocerlos y saber que están ahí, pero eso precisamente es el reflejo de que hay mucha búsqueda, de que hay mucha gente con mucho interés y que puede encontrar la respuesta en una tradición, en algo totalmente secular o aconfesional, en un pequeño pupurri que se crea a su manera, que a lo mejor al cabo de 15 años lo cambia. Yo no recomiendo que uno pruebe un retiro de Gestalt ahora y pasado mañana se vaya a hacer uno de budismo zen y luego haga piedras de no sé qué y luego se meta con los niños de Dios y luego, porque, que he visto, gente que me ha enseñado currículums, porque esto ya es una neurosis espiritual casi. Pero porque hay creo hay ese oído, ese anhelo que se tiene que colmar de alguna manera. Y ojo, te diré que hay mucha gente que dice, no, a mí todo esto no me interesa, la espiritualidad, la religión, yo soy ateo, no creo en nada. Pues si uno hurga bien, debería ver cómo se le infiltra en aspectos aparentemente no religiosos, no espirituales, y tiene esos mismos comportamientos llamados religiosos o espirituales. Clarísimo es con el deporte y con el fútbol en España, o con el rugby en Nueva Zelanda, clarísimo, y de hecho tiene todos los elementos que tienen las religiones. Hay un lugar de peregrinación, lugar de culto donde se va semanalmente o tal, la comunidad, se hacen unos cánticos colectivos, hay unas mitologías donde hay ángeles y demonios, y hay toda una historia, hay una serie de emblemas sectarios que se despliegan, hay la cancha, incluso cuando vas a visitar a otra ciudad, a otro lugar, la gente va a visitar ese campo, ese templo. Bueno, entonces no es una religión, obviamente, pero es lo que sería sociológicamente un sustituto funcional, cumple la función que cumplía la religión, o la política, no voy a entrar en este terreno, pero la política es clarísimamente otro, las utopías políticas, lo voy a poner lejos para que nadie se sienta herido, ¿no? El maoísmo es una religión en toda regla, con sus profetas, su libro sagrado, su iglesia, sus rituales, su escatología, su mitología, incluso la iglesia con capacidad de excomulgar, o sea, tiene todos los elementos. Y si uno mira pues los nacionalismos o las utopías de un sentido o de otro, esconden
esos mismos comportamientos religiosos en mucha gente que dice, no, a mí esto no me interesa. Bueno, hoy en día hay una religión, claro, eso dirá, eso religión no es espiritualidad, estoy de acuerdo. Bueno, lo del fútbol habría que ver, hay gente que tiene catarsis mística con el gol en el último minuto. Pero bueno, pero hay una que a mí me parece un poco preocupante, pero es el consumismo. Ese es un nuevo tipo de religiosidad. Hay marcas que son dioses, ¿eh? Claro, y los gentes del marketing y están allá lo conocen muy bien, cómo jugar con eso y la promesa que este último aparatito te va a dar la felicidad absoluta, ¿no? Y la gente se va a peregrinar al mall, al centro comercial el sábado, para comprar en familia y hay con las promesas de felicidad. Y bueno, hay también ahí mucho... Bueno, el marketing consiste en eso, básicamente. Sí, consiste en eso. Yo no solo estoy de acuerdo contigo, tengo mi propia teoría, y es que todos me parecen refugios para aquel que no se conoce a sí mismo. Claro, claro. Es decir, de repente todos estos, sea un partido político, un equipo de fútbol, una marca de lujo, tienen valores y creencias. Sí, totalmente. O sea, el Madrid, si soy del Madrid... tengo honor, sí. Tengo tal, ¿no? Sí. Partidos políticos, sí, tal. Sí. Entonces, yo, que no tengo caparazón, o sea, que no me he definido, de repente encuentro con algo que, bueno, que en valores parece que me encaja, y ya entonces compro todas las creencias. Claro, y ya tengo que pensar en esto que ni me he planteado ni cómo pienso, en este aspecto, empiezo a pensar como piensa el grupo. Eso lo tiene la religión, lo tiene el partido político. Por lo tanto, hemos eliminado una religión para tomar otra religión y, en cambio, seguimos en la inmadurez espiritual porque simplemente nos da cierta seguridad en una serie de aspectos y ese oído espiritual no lo cultivamos, o no es difícil cultivarlo en este tipo de contextos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave precisamente está en tener la lucidez, cultivar la lucidez para darse cuenta de eso, y ahí hay canales, o hay libros, o hay cursos que te pueden dar claves para que al final uno haga su propia síntesis. Yo he leído mucho y reconozco la influencia de maestros, de tradiciones, pero al final uno tiene que acabar haciendo su propia síntesis y hacerlo suyo, y con su lenguaje y con sus contradicciones también. Y ahí tomar su camino de crecimiento y que no tiene por qué ser igual, y las personas somos distintas, por lo tanto... eso hay incluso tradiciones espirituales que lo tienen muy claro, ¿no? Pues oiga, si usted es más emocional o emotivo, vaya por esa vía. Y si usted es más introspectivo y tal, pues vaya por esa vía. Al final seguramente van a llegar a algo bastante parecido, pero bueno, o muy distinto, da igual, no pasa nada. No hay que tener la ansiedad de llegar a lo mismo. Cierto, porque además cuando uno llega a uno de estos grupos, religiones, lo que sea, dejas de mirar. Sí. Vale, claro. Yo soy católico, ya está, se acabó. Ya no voy a mirar esta otra posibilidad. Es más, seguramente la voy a criticar. Claro, claro. Y la voy a atacar incluso, dependiendo ya de niveles de tal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, encuentro con esta armadura, me la pongo y dejo de conocerme a mí mismo, ¿no? Yo en mi caso personal... Bueno, yo he estado en seminarios católicos, no llegué a conectar, compartía muchísimas cosas, pero siempre está esos paquetes de creencias que yo llamo, que me los tengo que comer y que, joder, sí, es que no. Claro. Y sí, te entiendo perfectamente. Es una pena, al final ninguno es bueno ni malo, y además cuando analizas los orígenes, cuando he estado en países árabes, por ejemplo, rezando en las ermitas, en las mezquitas, los orígenes, ¿no? El que todos vayan de blanco para no haya diferencias sociales, el tema de orar, el ayuno, el tal. Oye, es qué maravilla. Claro. Pero ¿qué cosa tan horrible se puede llegar a convertir en esto, claro, según el enfoque de algo, ¿no? Claro.
Yo creo que en la sociedad contemporánea, moderna, o posmoderna, como queramos llamarla, sobre todo en los medios urbanos, bueno, tampoco haría una gran diferencia urbano o rural. Hoy en día la capacidad de atracción de las religiones establecidas, institucionales, ha bajado mucho. Y entonces es más responsabilidad personal encontrar, y en parte eso es una bendición. Puede ser un problema también, pero en gran manera, bueno, pues te liberan de una serie de condicionamientos religiosos, sociales, que si tú tienes la suficiente discriminación o lucidez, tú puedes canalizar tu interés, tu búsqueda, tu anhelo, tu oído espiritual hacia algo que realmente te haga crecer y te haga conocerte a ti y a los demás, ¿no? Bueno, eso es mucho más fácil de decir que no de hacer, pero yo creo que la clave está ahí. Yo tengo una pregunta, porque es una reflexión que me viene y tengo a la persona adecuada para hacerle la pregunta. ¿Podríamos decir que la religión va así y sin embargo la espiritualidad va así? Sí, sí, esto desde los últimos 200 años es clarísimo, La religión, a ver, yo no lo globalizaría, pero en el mundo llamado occidental, y sobre todo en Europa occidental y partes de América Latina, en otros lugares no es quizás tan así. A veces, sí, la cultura de cada país también. Sí, en Europa a veces tenemos un poco la arrogancia de pensar que vamos en vanguardia y que todo lo que nos sucede a nosotros, bueno, tarde o temprano les pasará a ellos. Eso no es así. Y en muchos lugares del mundo, yo conozco bien en India, pero el mundo musulmán, incluso Estados Unidos o América Latina, las cosas no funcionan exactamente igual que en esta franja de Europa occidental, sobre todo, porque también Europa del Este también es otra cosa. Pero en esa franja, que es en la que estamos, claramente la espiritualidad sube y en cambio la religión institucional baja. A mí me pasa, a mí me gusta mucho viajar en coche, sí, por España, sí, y me gusta ir a pueblos, y siempre lo pienso cuando llego a un pueblo, el mejor edificio del pueblo, vale, la iglesia. La iglesia. Y siempre pienso, qué gran oportunidad perdida esta gente. Te quiero decir, a mí, yo no pertenezco a ninguna religión, pero qué mensaje tan bonito tenían, que me encantaría entrevistarlo, que Jesús. Sí, pero llegó tarde. Yo soy pro Jesús. Sí, hombre, claro. Pro el mensaje de Jesús. Es que yo creo que nadie cabal puede ser contrario a Jesús. Y lo grandes que llegaron a ser la Iglesia Católica en este país. Sí. Y fíjate ahora, ¿no? Y todo por no saberse adaptar, porque si se hubieran sabido, no sé, te pregunto. Bueno, por la pérdida, ese distanciamiento de la dimensión experiencial, personal, que es muy importante. Esto quizás el mundo protestante lo ha cultivado más, fíjate, pero el mundo católico, que tiene unas formas públicas y populares muy contundentes y muy buenas de religiosidad, aunque yo no las comparto porque yo, bueno, he crecido en otro medio, pero tiene unos festivales, unas procesiones, unas romerías, y esa riqueza que mucha gente la vive de una manera muy intensa, y sin embargo eso que se mantiene, pero ya entra dentro de la categoría folclore, y la dimensión transformativa, profunda, espiritual, que no niego que algunos monjes cartujos lo mantengan, pero se ha ido alejando del ciudadano de a pie. Y entonces, pues el ciudadano de a pie, si su propia iglesia se ha dedicado a cuestiones políticas y cuestiones de poder y de intentar controlar la familia, la moral, sus vínculos con el Estado, pues claro, se desprestigia. Y encima se enfrenta con la gran fuente de autoridad actual, que es la ciencia. Y bueno, pues ya la conocemos, esta historia ha ido perdiendo legitimidad. Y entonces las personas, ese oído, o el oído espiritual, o la seguridad que te da una religiosidad, en la cual, ya está, lo que decíamos antes del fútbol, se lo busca por su cuenta.
Sí, quizás, fíjate, lo estaba pensando ahora. Claro, la iglesia de ahora no es la iglesia de hace 100 años, ni 200, ni 500, ¿no? Quizás, o sea, antes las iglesias, los curas, la religión era un órgano regulador de la sociedad, te quiero decir, que a lo mejor sin ellos nos hubiéramos matado, te quiero decir, no lo sé. Y quizás tocaba más que fuera un órgano regulador dentro de un pueblo, que organizara un poco, tal, pero es que ahora no tiene absolutamente ningún sentido que sigan en esa parte. Y oye, podían haberse dado un paso atrás en eso y enfocarse solo en la espiritualidad, que más que maravilla, qué descanso. O sea, ya no tengo tanta responsabilidad social, ahora solo voy a intentar guiar espiritualmente a la gente, qué maravilla. A mí me encantaría, ¿no? Te quiero decir. Pregunta, ¿qué es lo que hay detrás? Ser humano, ego, te quiero decir. Bueno, claro, es que va todo junto. Sí, no lo sé, yo no soy un especialista, y menos en la iglesia, pero aquí hay, bueno, últimamente a mí me interesa mucho, claro, esto es historia, pero bueno, me gusta mucho la historia, el proceso de la modernidad, que arranca cuando quieras, pero es muy patente en el siglo XVIII, el XIX y ahora todavía, porque lo que llamamos posmodernidad no deja de ser una contrarréplica interna de la propia modernidad, ¿no? Y la modernidad acarrea grandes victorias y tiene grandes logros que yo creo que son irrenunciables y que nadie de nosotros quisiera renunciar. Va con la modernidad un pensamiento científico y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, bueno, y de la medicina y de muchas cosas que creo que todos estamos muy contentos, o estaban muy contentos en el 19, luego la cosa ya se fue desencantando más, o las ideas de justicia social, y hay toda una serie de ideologías políticas y de formas de pensamiento. Pero claro, eso tiene también grandes riesgos, esa visión estrictamente materialista de la existencia. La ciencia entonces deviene cientificismo y está muy ligada al mero avance tecnológico, que nos encanta cuando vamos al hospital, pero que luego la contrapartida pues es una serie, en el hospital tú eres un código de barras, y entonces, bueno, no voy a profundizar ahí, pero ha habido un gran desencanto, ya desde sus orígenes, que la modernidad ilustrada, científica, racional, porta su contrarréplica ya desde buen principio, que es el romanticismo, que también forma parte de la modernidad, pero es decir, bueno, no todo es una explicación racional, vamos a valorar más la espiritualidad, la creatividad, de ahí que los grandes románticos fuesen poetas, músicos, pintores, sensacionales. Y eso, esa vena romántica de conexión con la naturaleza y no solo revolución industrial, transmigró en el 19 y luego hasta ahora, pues con los esoterismos de finales y el ocultismo del 19, con los trascendentalistas norteamericanos y luego en el siglo XX con la contracultura y el movimiento hippie, y esto eclosiona en paralelo con el polo opuesto. Por lo tanto, ese doble motor de la modernidad es el que nos dirige a nosotros y a todas las religiones y a todas las espiritualidades. Son vectores que están ahí detrás. Yo lo tengo muy estudiado, con el caso del budismo. Lo que llamamos el budismo es muy moderno, todo lo que entendemos por budismo. Ha dialogado ya con la teosofía, ha dialogado con la ciencia, ha dialogado con el romanticismo, ha dialogado, sea el tibetano, el zen, el vipassana, bueno, todas. Y lo mismo pasa con el cristianismo y con el islam o la religión de los Yanomamis. Todos estamos en esa nueva faceta de la modernidad, que tiene esos dos polos un poco no contradictorios, pero enfrentados, ¿no? Esa dimensión
más utilitaria, pragmática, pero que nos ha llevado a un callejón casi sin salida, con el medio ambiente, con este tecnologismo, con esta sociedad informatizada en exceso, con este cientificismo, y que mucha gente incluso empieza a tener vértigo en esta situación, y al otro lado hay esa vena romántica espiritual que no significa un regreso a algo pasado, porque a eso no se puede. Ahí, en ese contexto, las iglesias tradicionales creo que tienen poco que decir, o se anclan en el pasado y se convierten en instrumentos fundamentalistas, que quieren quedarse en los fundamentos de la religión y no avanzan, o se tienen que adaptar. Y si no se adaptan ellas, lo hará la gente, que es lo que estamos haciendo una gran mayoría. Y entonces, bueno, usted ya a mí no tiene autoridad para decirme lo que yo tengo que hacer, me lo voy a buscar yo. Y si yo combino la meditación budista con la terapia Gestalt, y encima creo en los ángeles, me lo invento, bueno, pues yo, eso da sentido a mi vida, eso me colma. Quizás no es la mejor ni la más coherente de las soluciones, pero desde un punto de vista sociológico, estrictamente, esto es así. Y eso, en ese cuadro, las religiones tradicionales, clásicas, tal como las entendemos, no lo tienen muy bien si no se adaptan, o por lo menos, a las coordenadas modernas, ¿no? Bueno, no sé si ha quedado muy claro. Muy claro, estoy muy de acuerdo. Además, pasa que hay religiones a las que yo creo que a medida que pasa el tiempo nos vamos alejando, pero sin embargo hay otras que nos vamos acercando. Y la ciencia también tiene que ver en esto. La ciencia empieza a hablar de cosas que algunos llevan diciendo 2000 años. Sí, sí, esto es cierto. A veces la ciencia, que a veces es un poco desesperante, tiene que hacer un recorrido de 5 siglos para decir, bueno, pues quizás aquello que decía que el chamán no estaba tan desencaminado. Oiga, sí, pues podría haberlo reconocido de entrada, porque mientras tanto nos lo hemos cargado al pobre chamán. No, y además lo dicen, lo publican, pero no hablan de bueno, ¿y entonces esto qué significa, no? Claro. Queda ahí, ¿no? Sí. Queda bueno, quizás esto sea esto. Bueno. Y es como, ostras, tío, o sea, me dejas algo aquí puesto. Es que esto es un poco uno de los males de la ciencia. Yo no soy nada anticientífico, pero claramente tiene uno de sus males, es la hiperespecialización. Entonces hay unas gentes que saben muchísimo, porque claro, se ha complejificado tanto que nadie puede verlo en la totalidad, ¿no? Entonces, pero claro, tenemos especialistas que parece ser que no se comunican entre ellos, y entonces uno te descubre algo muy interesante a nivel médico, o otro a nivel físico, o a nivel neurológico, pero no hay nadie que diga, bueno, vamos a mirar de trenzar un diálogo entre todo esto y a ver qué es lo que resulta. No, eso en la ciencia no abunda. Entonces, a veces lo tenemos que hacer nosotros, que no somos especialistas en ciencia, y a veces la gente utiliza la ciencia de una manera muy a la ligera. Que esta es otra también. Por ejemplo, yo lo veo mucho en los estudios neurocientíficos, que ahora hay muchos. John Kairos publicó muchos libros. Iba por ahí ahora, tenía aquí. Lamas y neurocientíficos que estudian los estados meditativos. Creo que es muy interesante. Y sin embargo, eso tiene sus riesgos. O sea, por simplificarlo, no tiene que venir ahora la ciencia a confirmar y a validar unas prácticas que durante miles de años unos monjes o no monjes han practicado, han refinado, han destilado para un crecimiento personal, no para describir la física del universo o del cerebro, ¿no? Por tanto, eso de trasladar la autoridad epistémica del conocimiento a la ciencia es bastante arriesgado, porque además la ciencia, una de sus cosas buenas que tiene es que se autocorrige. Y bueno, esto que decíamos hace 20 años ya no lo decimos, ahora decimos lo contrario. Oiga, pues cuando vengan a decir lo contrario de las electroencefalogramas que les han hecho a los monjes meditando y lleguen a otras conclusiones, eso va a invalidar entonces aquella serie de pruebas.
Yo creo que la ciencia tiene mucho que decir en los planos materiales, por ejemplo en el cerebro, pero en cambio en los planos intangibles, que sería la conciencia, eso, claro, desde una visión estrictamente materialista, la conciencia es un subproducto del cerebro, pero desde un punto de vista budista, por decirlo así, o espiritual, no necesariamente. O desde un punto de vista del yoga, de las tradiciones de yoga, precisamente el yoga de Patanjali, el yoga clásico, lo que busca, el objetivo es distinguir, diferenciar, discriminar lo que es mente, que es cerebro, y lo que es conciencia, que es el espíritu, es un tipo de percatación, no confundirlos, que es exactamente lo que hace la ciencia. Sí. Por lo tanto, ahí yo soy muy, venga, perfecto, que dialoguen, pero... Yo es que a mí la sensación que me da desde fuera es que a veces podríamos en parte decir que la ciencia podría estar espiritualizándose o la espiritualidad se está cientificando, no lo sé. Pero me da la sensación de como, oyes, un perro y un pez nunca jugarán juntos. Ya, te quiero decir. Un poco. Se pueden acercarse, pueden si quieres, coquetear, sí. Tal, pero están en elementos diferentes. O sea, las reglas del juego son diferentes, porque sí. Uno habla de lo material, otro habla de lo no material. Por lo tanto, hablar de lo mismo es tan difícil. Sí, pueden coincidir en aspectos, y está muy bien que coincidan, y cuando hayan discrepancias, no se tienen que invalidar, o sea, la ciencia tiene que tener un poco la humildad de decir, bueno, aquí yo no entro porque no domino este tema o no entra dentro de mis competencias. Sí, punto. Ya veremos ahora con la inteligencia artificial por dónde va a ir todo esto, pero en principio esto sería así. Claro, porque además, en cuanto que uno entiende cuáles son sus límites, o sea, te quiero decir, oye, yo como ciencia, pues a lo mejor me toca hasta aquí. Exactamente. Está muy bien. Sí. O sea, a partir de aquí, pues voy a respetar todo lo que digáis, pero conmigo no, porque yo llego hasta aquí, ¿no? Sí. Quiero decir. Sí, pero hay, incluso dentro del mundo espiritual, es tal el prestigio que tiene la ciencia, que hasta el Dalai Lama, por decirlo así, dice, si la ciencia viene y demuestra que nuestra teoría del karma no es correcta, la abandonaremos. Bueno, oiga, ¿por qué tiene que abandonar la teoría del karma? No solo explica la situación, es un marco para la acción moral, que es decir, tiene muchas lecturas, no es una explicación física. Sí, no ser radical, joder, sí. No es conmigo contra mí, exacto. Esto u otro, coño, es escucharlo todo, verlo todo, ver la foto grande que decíamos, exacto. ¿No? El otro día, en una entrevista con Gonzalo, hablábamos del ejemplo de 4 personas con los ojos vendados intentando reconocer un elefante. Un elefante, este es un famoso. Es el clásico, típico de... Pues sí, en esa estamos quizás, ¿no? Sí. Porque estábamos hablando un poco de la que quizás se ha quedado más atrás y ahora me quería enfocar quizás más en la que, a lo mejor es solo mi caso personal, yo me siento más cercano y por lo que veo o por lo que escucho, que quizás sea el sesgo de mi entorno, ¿no? Sí. El budismo en concreto, filosofía también, porque no es lo mismo filosofía que religión, filosofías de Oriente, quizás el occidental se está acercando más a esas posturas. Sí, bueno, hay un claro interés por el budismo en Occidente, clarísimo, y que ha ido creciendo. ¿Eso lo ves tú en los libros? Porque sí, vosotros tocáis mucho el tema mucho, budismo. Y el tema de la meditación, no solo el mindfulness, ya es la secularización absoluta de la meditación budista, pero la meditación en general es una de las prácticas espirituales más potentes. Ha dejado de ser una cosa de 4 frikis. Es decir, es una cosa que ya no es exótico. Tú meditas, muy bien. Es decir, incluso en los contextos y con gentes que nunca te lo esperarías. Esto hace 40 años era muy... ¿tú meditas? Ya te miraban de una manera rara, ¿no? No, hay que decir que no solo los budistas meditan, los cristianos y muchas tradiciones, pero el budismo un poco lo ha hecho una de sus banderas y realmente tienen enseñanzas muy sofisticadas
sobre la meditación y cada vez hay más interés. Yo soy de los que dice, y tengo escrito algún libro, el budismo es una religión, pero luego hay gente, oiga, pero no es una religión, pero y si usted quiere no entenderlo como una religión, no es una religión. O sea, hay muchas maneras de entenderlo, de vivirlo y de practicarlo. Si nos ponemos en Asia, tiene todos los elementos que suelen tener las religiones. Y a una persona en Singapur o en Pekín o en Bangkok o en Nepal, bueno, en Nepal no hay muchos budistas, pero es igual, su manera de vivir el budismo y entenderlo encaja bastante bien en lo que entendemos por religión, que es un término de... En cambio, en Occidente, mucha gente ha tomado muchos elementos del budismo sin ser budista, ni siquiera. Por lo tanto, una religión, entre comillas, para muchas de estas personas es un camino espiritual, muy común decir es una filosofía, es un camino de autoconocimiento, como cada uno quiera definirlo. Una aproximación, un acercamiento, de hecho estoy de acuerdo. Pasa que quizás la gran diferencia que al occidental le sorprende, y a mí me sorprendió, la primera vez que estuve en Tailandia, a mí me sedujo el respetar toda forma de vida. ¿No? Eso es lo que a mí me... Tal. Pero claro, dices, ¿cómo? Esto no puede ser una religión si no tenéis un Dios. Sí, bueno. ¿No? Entonces, como yo vengo de una religión donde el Dios es todo, aquí no hay dioses. ¿Es un Dios o no? ¿O qué es esto, un Buda? Eso es muy frecuente y es inevitable. Uno proyecta sus ideas que le han condicionado de lo que son las religiones. En nuestro caso, aquí en estas latitudes, suele ser el mundo católico, que entonces tiene un Dios y una serie de dogmas, y si uno es de esta religión no puede ser de otra religión. El exclusivismo, el confesionalismo, que uno tiene que tener fe en una serie de dogmas. Hay una iglesia, una institución muy jerarquizada que controla todo esto. Sí, luego hay una serie de ritos y hay un libro sagrado impepinable, y hay figuras muy importantes, empezando por Jesús y tal, pero eso que es válido para el catolicismo, para el cristianismo católico, ni siquiera es válido para el protestante, que ya empiezan a haber diferencias. Y cuando ya nos vamos a otros ámbitos de expresiones que ni nadie dudaría de llamar religiosas, pero que no encajan en el patrón de religión. Yo lo tengo muy estudiado con el hinduismo. No tiene fundador, no tiene texto sagrado, no tiene iglesia, o un canon de libros, no tiene rituales universales o una moral universal. De hecho, no tenía ni nombre hasta el siglo XIX. Y que la primera vez que aparece hinduismo era en inglés. O sea que ya te puedes imaginar en dónde se cuece eso. Por lo tanto, es muy común, pero no es un buen ejercicio, proyectar nuestras ideas de lo religioso sobre fenómenos parecidos. Hay bastantes religiones sin Dios. O sea, Dios, o el concepto Dios, tal como lo entiende el mundo cristiano, no es una condición sine qua non para cualificar como religión. Y de hecho el budismo, o el confucianismo, o el jainismo, que es otra religión de India, no tienen la idea de un ser eterno, creador, preservador del universo. Esa figura no existe. No solo no existe, sino que algunos de estos que he mencionado lo miran, conocen que otros lo tienen, lo miran con una cierta alergia. Y sin embargo, son religiones en toda regla, ¿no? Y tal como veneran al Buda o a los bodhisattvas, aunque no son Dios, pero es con la misma emoción, por decirlo así, que un cristiano o un católico venera a Jesucristo o a la Virgen, o a Dios no se le venera mucho. En el mundo, sobre todo católico, hay intermediarios más próximos con los cuales la gente establece la comunicación, ¿no? Bueno, por lo tanto, el budismo, eso gustó mucho a finales del siglo XIX. Vaya, una religión atea.
Lo correcto es ateísta, sin teos. Ajá. No atea en el sentido de que todo esto es en el sentido popular del término. Yo hago una clara distinción y el budismo es una religión transteísta o ateísta, pero en modo alguno atea, porque la dimensión, el cultivo espiritual interior es muy importante. Pero para no los es lo budistas. mismo sin Dios que contra Dios. Exactamente. Tengo un libro entero que se llama El sueño de Shitala, y el subtítulo ya te lo dice, Viaje al mundo de las religiones. Claro, por eso yo te he preguntado de religiones. Sí, sí, no, es un tema que yo, aunque mi especialidad son las de India, pero ese es un libro, de los míos es el más asequible, porque en realidad parte del fundamento del libro eran artículos para una revista de viajes que hacía, y por lo tanto eran breves, cortos, y ahora te vas a Borobudur, y ahora me voy a una catedral de Lima, y ahora al Camino de Santiago, y ahora una peregrinación en Francia, y ahora en Nepal, etcétera. A partir de ahí yo lo trabajé un poco más para ponerle más reflexión y engarzarlo un poco mejor, y queda un libro, creo que relativamente ameno, sobre el fenómeno religioso y espiritual, y donde pues saco a relucir muchas de estas cuestiones, ¿no? Cómo proyectamos sobre otras nociones que llevamos, a priori que tenemos nosotros sobre las religiones, que es inevitable, lo que hay que hacer es el esfuerzo de reconocerlo. Exacto. Y ya está. O cómo, por ejemplo, en muchos lugares del mundo, bueno, aquí, por ejemplo, dice, ¿eres creyente? Esta pregunta es muy interesante. Esa pregunta en la gran mayor parte del mundo no tendría sentido. Claro que soy creyente, creo en muchas cosas, pero aquí lo hacemos como sinónimo de religión. Y tú tienes fe, ¿por qué? Porque el cristianismo ahí te exige el confesional. Tú tienes que hacer una confesión de fe en una serie de principios, has de creerlos, has de hacer ese acto de fe en esos dogmas que son fijos. Y si no haces ese acto de fe en esos dogmas, entonces no eres un cristiano, o no uno como deberías. Mientras que ese aspecto no existe en la mayoría de religiones. El Islam tiene alguna cosa parecida, pero en otros lugares no. Por lo tanto, uno no es religioso por lo que cree, sino por lo que hace. Y entonces, en esas religiones, en muchas del mundo, lo más importante es el ritual. ¿Usted qué hace? Y luego hay las más místicas, muchas tienen una sección mística, que es lo que hace usted consigo mismo, con su desarrollo, son las yógicas, meditativas o contemplativas, o extáticas, chamánicas, con estados alterados, que ya a veces es público, pero muchas veces es una dimensión más personal, ¿no? Quizás no sé si no sé si la Iglesia se ha apropiado de eso del eres creyente, no eres creyente, porque además hablabas del hacer. Esa conversación normalmente suele ir por pero creyente o creyente y practicante. Sí. Es un clásico. Sí, ahora hemos llegado a esto, claro. Sí, yo soy solo creyente o soy católico de nacimiento, pero practicante. Claro. Bueno, pero eso ya en realidad está bien, ese matiz. Porque, oiga, usted puede creer lo que quiera, pero en realidad, si usted eso no hace algo con eso, con esas creencias, pues entonces ¿de qué le sirve creer en algo, no? Yo a mí precisamente esas cositas, esas creencias que hay que tener, son precisamente las que me han alejado de la religión. Claro, porque además te las imponen un poco. Exacto. Y esos dogmas de fe, por eso a veces cuando se aplica la palabra fe a otras religiones, para nosotros tiene una connotación de que, bueno, un poco ciegamente has de creerte eso. Y en otras, en la Cábala, el otro día hablaba con un autor, decía, no,
y era idéntico, tal como lo describía. Digo, es que es igual a como lo ven en el budismo o en el hinduismo. La palabra que se suele traducir por fe es Shraddha, pero que Shraddha fe es una mala traducción de esa palabra. Eso es confianza. Uno tiene confianza en que esa enseñanza es válida, es positiva de cara al crecimiento personal, pero uno no ha de hacer un acto de fe en decir que eso me va a salvar. Bueno, es que no sé si habría que diferenciar fe en Dios o fe en la Iglesia. Bueno, además. Claro. O sea, tú crees en Dios, hijo, sí, o cree en lo que te estamos diciendo, ¿no? Sí, son cosas diferentes. Esto es otro. El creer en Dios, lo tenemos también en el Islam, pero en el Islam no hay iglesia. Es que hay esa idea jerárquica con el Papa y toda esta idea tan piramidal, eso es muy católico. El mundo protestante tampoco tiene eso. Un poco el ortodoxo se le parece un poco más, y el mundo musulmán o el mundo hindú no tiene nada parecido a eso, ¿no? Pero claro, aquí la Iglesia ha tenido un poder, se ha apropiado de tantos elementos que es la gran provocadora del rechazo al cristianismo. Sobre todo el rechazo a la Iglesia y al poder de la Iglesia, no al cristianismo en sí mismo. Tú, como conocedor de todo esto, te voy a hacer una última pregunta que no sé por dónde irá. Al igual que son percepciones, ¿no? Son sensaciones, que la Iglesia Católica pierde fuelle, que para mí gana fuerza Oriente. ¿Hay cabida, teniendo en cuenta que hoy en día, o sea, 10 o 20 años versus la historia del planeta o de la humanidad es nada? Sí. En los próximos años puede haber lugar a que emerjan religiones, igual que emergen clubes de fútbol, partidos políticos. O sea, Podemos, cuando nació Podemos, a mí me emocionó Podemos. Era una nueva movimiento se generó político. Esa religión Podemos, ¿no? Sí. Que ahora mismo ya, pues ya parece que está desapareciendo y no han pasado ni 6 años, no 10 años. ¿Podría haber espacio para religiones? No. O que el budismo acabara de alguna manera teniendo más fuerza. Te diré, constantemente nacen nuevas religiones o nuevas religiosidades. Solo en Sudáfrica hay 3.000 iglesias cristianas distintas. Entonces, desde aquí a veces digo, estas cosas sincréticas, jóvenes. Todas las religiones son sincréticas, todas. Solo que hay algunas que tienen un sincretismo tan antiguo que ya no lo percibimos, pero todas son un encuentro de distintas sensibilidades, tradiciones. Sin ir más lejos, el cristianismo nace de la tradición hebrea y de la filosofía griega, por reducirlo de alguna manera. Es un diálogo entre el judaísmo y Grecia, y ahí nace eso. Bueno, es tan sincrético como los rastafaris de Jamaica, que lo único que estos solo tienen 60 años y son un poco exóticos con sus marihuanas, pero son un nuevo culto, y como estos hay miles. En Vietnam nacen nuevas religiones sincréticas, yo le llamo creatividad religiosa. Es de una enorme creatividad, no lo veo para nada como estos sincretismos perversos. O sea que sí van apareciendo nuevas síntesis al mismo tiempo que, por otro lado, el mundo se globaliza y muchas cosas pasan de un lado a otro lado, aunque no lo reconozcan los interlocutores. El budismo socialmente comprometido, que nace en los años 20 en China, y luego en Vietnam, y luego en el sudeste asiático, y con la ecología, y con el SIDA, incluso partidos políticos, es en parte una respuesta a la acción de los misioneros cristianos que estaban por ahí. Por lo tanto, todos se acaban interconectando, ¿no? Y aparecen nuevas religiosidades, nuevas formas. Algunas son muy sorprendentes. Bueno, pues estaremos atentos. Para ni negarlas, ni odiarlas, ni aceptar, observarlas y convivir con ellas. Sí, y hombre, y si hay alguno que tiene una inclinación por alguna,
o por una versión de una, bueno, yo recomendaría que fuese un poco coherente, y se diese el tiempo para avanzar en ella. Que ese es un poco el problema de nuestros tiempos, que vamos picoteando muy estresadamente, y ahora estoy un año aquí y otro aquí, no estoy a la mitad, y entonces vienen estas modas y estas cosas que hablábamos. Muy bien, Agustín, pues muchas gracias. He disfrutado mucho, muy interesante. Piensa por ti mismo. Wake up.